bendiga, hermanos, en esta tarde. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar en este lugar, amén, y poder glorificar su nombre, amén. Me siento hoy como que de veras estamos con nuevos hermanos, amén. Ya que, hermanos, nosotros estamos en el culto de la mañana y qué maravilloso, hermano, verles a todos, amén. Ver que están con bien, ver que, hermanos, pues están fortalecidos en el Señor, amén. Hoy en la mañana tuve el privilegio de ver al hermano Roberto y verlo caminar, que está bien, hermanos, a pesar del problema, de la dificultad, hermano, él estuvo aquí en la iglesia en la mañana, y eso es maravilloso, hermanos, porque es la misericordia de Dios que está con nosotros, amén. Así es que en esta tarde, hermanos, qué bueno verles, saludarles en el nombre del Señor. Como les digo, parezco nuevo aquí, pero no, hermanos, somos de la casa, somos los mismos, amén. Somos hermanos en el Señor, amén. Vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a ser breves en esta tarde, hermanos, pero yo creo que con la ayuda de Dios vamos a hablar un poquito de eso, amén. Así es que vamos a buscar en nuestras Biblias, en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén y se pone de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 1. Vamos a leer el último versículo de este capítulo. ¿Lo tenemos, hermanos? San Juan capítulo 1, versículo 51 dice así: y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pueden sentarse en esta tarde. Quisiera hablar acerca de un tema, hermanos, que es bien esencial para la iglesia. Quisiera hablar del tema cielos abiertos. Amén. ¿Sabe usted, hermano, que el significado de cielos abiertos, yo estuve viendo ahí, y significa, hermanos, o es, hermanos, cuando un avión sale de un aeropuerto y dice tiene cielos abiertos, quiere decir que ese avión, hermanos, no tiene obstáculos, no tiene que va a bajar en dicho país o va a bajar en otro país. No, ese avión tiene cielo abierto y él puede volar a su destino directamente. Amén. Eso es cielos abiertos. Ahora, en caso de la fuerza aérea o la fuerza aérea de un país, hermanos, ese avión muchas veces tienen restricciones, pero muchas veces ellos también tienen cielos abiertos y pueden pasar por el cielo de cualquier país y nadie les dice nada. No pueden bajar aquel avión porque él va en un vuelo directo a una misión y tiene el cielo abierto para pasar. No hay obstáculo, no hay quien lo baje, no hay quien pueda decir hey, bajémonos ese avión. No, él tiene, ningún país puede bajarlo porque él tiene el cielo abierto. El versículo que hemos leído, hermano, Jesús hablando a sus discípulos les dijo estas palabras: desde hoy, les dijo, tendrán los cielos, ¿cómo les dijo? Abiertos. Hermano, cuando Jesús vino
a este mundo, hermanos. Ustedes saben, Él vino, hermanos, a este mundo por medio de una mujer, y vino, hermanos, y después se hizo hombre. Y cuando Él llegó al río Jordán, hermanos, para ser bautizado, cuando dice que el Espíritu vino, y hermanos, y los cielos se abrieron, y era la misma presencia de Dios, hermanos, que hablaba, hermanos, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Se abrieron los cielos. Hermanos, cuando Jesús comienza su ministerio con los discípulos, los cielos están entre nosotros, estaban entre ellos. Por eso en esta tarde, hermanos, yo he llamado este tema cielos abiertos. Ustedes saben, hermanos, que hay momentos en la vida del caminar del cristiano que no tiene los cielos abiertos. Cielos abiertos es, hermanos, en otras palabras, tener la bendición cerca. Y los discípulos tenían la bendición cerca, ¿sí o no, hermanos? Cuando Jesús comenzó su ministerio y Él se presentó como Dios, los discípulos tenían el reino de Dios allí cerquita, porque Jesús era el mismo reino de Dios. ¿De quién era el reino de Dios, hermanos? Del mismo Jesús. Y podían ver la bendición, podían ver lo que Jesús hacía, podían ver los milagros de Dios, podían ver todo, hermano, porque el reino de Dios estaba con ellos y tenían abiertos los cielos. Amén. Es maravilloso eso, hermanos. Tener la bendición de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. ¿Cuántos tienen al Señor en sus vidas en esta tarde? El Señor está con nosotros. Los apóstoles, hermanos, se sintieron bien, pienso yo, y dijeron: hoy tenemos a Dios aquí entre nosotros, porque el mismo Jesús lo dijo, hermanos, que Él era, ¿a quién? Él era el mismo Dios. Y hoy el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Jesús en medio de los apóstoles era, hermano, significaba cielos abiertos para ellos. Y para nosotros es lo mismo, mis hermanos. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de entrar directamente al reino de Dios. Tenemos la oportunidad de entrar directamente al reino de los cielos, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Pero hay muchas veces, y vamos a entrar en el tema en esta noche, cielos abiertos. Pero en primer lugar, hermanos, hay una cosa que cierran los cielos. Hay algo, hermano, que hace que los cielos se cierren para nosotros, y eso es, hermanos, el pecado. ¿Sabía usted que el pecado cierra los cielos, cierra la bendición de Dios en nuestras vidas? El pecado, hermano, cierra la bendición de Dios en su vida, en mi vida. Y eso quiero que lo entienda en esta tarde. Si el mensaje, hermano, usted lo siente fácil, usted lo siente, qué sé yo, sencillo, pero quiero que sepa algo en esta tarde, que en realidad el pecado, hermanos, cierra la bendición de Dios y la entrada a los cielos. Amén. Y eso es así, hermano. Yo quisiera hablar en esta tarde de tres personajes. Uno sería David. ¿Cuántos recuerdan a David? ¿Cómo era David, hermanos? Era un hombre bendecido por Dios.
Era un hombre lleno de poder, hermanos. Era un hombre, hermanos, que desde niño, ¿qué dice la Biblia? Podía, hermanos, matar a leones, podía matar osos, podía matar, hermanos, cualquier animal, porque tenía una tremenda fuerza, una tremenda capacidad. A los 16 años, hermanos, mata a un gigante, destroza a un gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. Después es perseguido por Saúl, hermanos, por un montón de ejércitos. Pero sabe una cosa, hermanos, ¿había bendición en David, sí o no, hermanos? Sí, él era, hermanos, podríamos decir alguien que nadie lo podía parar. Tenía la bendición de Dios, pero cuando cometió, ¿qué? Pecado, los cielos se le cerraron a David. Y si nosotros vemos la Biblia, hermanos, y sabemos, nosotros conocemos bien esa lectura, cuando David vio a aquella mujer, hermanos, y la trajo para sí, sabiendo que esa mujer no era para él, no era de él, hermanos, y cometió un pecado tremendo. David, hermanos, comenzó a decaer. David comenzó, hermanos, y llegó a una tremenda situación, hermanos, a una tremenda, hermanos, podríamos decir, hermanos, que no podía saber en qué estaba. David se sentía totalmente mal, hermanos. Llegó al momento a decir, quizás Dios me ha abandonado. Porque Dios, hermanos, los ama a nosotros, a todos los que estamos aquí. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Pero el pecado no lo ama. Y David, hermanos, en aquella situación, hermanos, quizás deseaba morirse, quizás deseaba, hermanos, qué sé yo, Dios, ¿por qué nací? ¿Por qué, hermanos, aquel gran héroe, aquel hombre que había derrotado medio mundo, hermanos, hoy, hermanos, se le habían cerrado los cielos? Y tuvo ese problema en ese momento. ¿Se recuerdan de Sansón también? Aquel hombre, hermanos, que fue un hombre, hermanos, que era aquel hombre, fue escogido de Dios, hermanos, para vencer a aquellos hombres. Fue escogido de Dios, hermanos, para vencer los filisteos. Aquel hombre, hermanos, recuerden, él creció, hermanos, y cuando creció, aquel hombre no importaba con lo que fuera, hermanos, con una quijada de un animal, dice la Biblia, que destrozaba miles de filisteos. Y la fuerza no radicaba en que era musculoso, en que era un hombre fuerte. La fuerza radicaba en que Dios estaba con él. Amén, hermanos. Porque muchos de nosotros creemos que nuestra fuerza es la que hace las cosas. No, hermano, no es nuestra fuerza, es Dios en nosotros sobrando. Porque Él, hermano, está con nosotros cuando tenemos los cielos abiertos. Él está con nosotros. Él está aquí pendiente de nosotros. Él está pendiente de usted, mi hermano, está pendiente de mí. Por eso hoy en esta tarde estamos vivos y estamos bien, hermanos, porque es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Amén. Y Sansón, hermanos, era uno de esos hombres fuertes, robustos quizás, pero su fuerza no radicaba en que tan fuerte fuera, en que tan alto fuera, en que tan musculoso fuera. No era la presencia de Dios en su vida, mis hermanos. Era la presencia de Dios en la vida de Sansón. Pero llegó un momento, hermanos, en que Sansón también cometió un error. Y se le metió aquello que se le mete a los jóvenes, ¿verdad? A los adolescentes. No, es que yo quiero a esa joven. Es que esa es la que me gusta, esa es la que yo quiero. Y los padres le decían, no, Sansón, no. Tú sabes que no puedes tomar una mujer extranjera. No, Sansón, tú no puedes. No, pero yo quiero esa, y vayan por ella. Y fueron y la trajeron. Y entonces, hermanos, comenzó el declive de Sansón. Comenzó de pecado en pecado, hasta que llegó al punto de estar ¿a dónde, hermanos? Prisionero de ¿quién? De los filisteos. Qué tremendo, hermanos.
Me imagino yo que habrá sentido Sansón, así como cuando David estaba, hermanos, allá, hermanos, en aquel cuarto tirado en el suelo, hermanos, diciendo: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Lo mismo quizás pregunta se hizo Sansón, hermanos, cuando estaba allá jalando aquel molino, hermanos, sin ojos, cuando estaba allá quizás sin cabello, cuando estaba allá en aquella desgracia, hermanos, quizás él mismo lo mismo decía: Dios me ha abandonado. Dios me ha abandonado. Pero, hermanos, esto es lo que yo quiero decirles en esta tarde: el pecado cierra la bendición para nuestra vida. Los cielos se cierran para nosotros. Y es terrible, hermano, cuando caemos en eso. Es tremendo cuando caemos hasta ahí. Ahora yo quiero hablar de una tercera persona, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él, hermanos, era un hombre hijo de Dios. Ustedes lo conocen, por el que estamos en pie en esta tarde. Pero ¿sabe usted, hermanos, que cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él estaba ahí en la cruz del Calvario, hermanos, por un momento sintió que su Padre lo había abandonado también? Amén, hermanos. Esa tarde, como a esta hora exactamente, Jesús estaba colgando de un madero. Y dice la Biblia, hermanos, que el cielo se oscureció como a las 3 de la tarde. Nubes cubrieron aquel lugar, hermanos. Y comenzó una tremenda oscuridad, hermanos, una tremenda oscuridad, una terrible sensación, hermanos, de Jesús. Quizás cuando Él clamó, hermanos, y cuando vio todo eso, hermanos, Él sabía el sufrimiento que había estado pasando a momentos atrás, hermanos. Pero cuando Jesús, hermanos, estaba en la cruz, comenzó a clamar. Y ustedes saben el clamor de Jesús. ¿Cómo decía Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pareciera que el Padre había abandonado a Jesús, hermanos, en ese momento, que los cielos se estaban cerrando, los cielos se oscurecían, hermanos, y era una tremenda confusión. Mucha gente se fue y solo la madre y algunas 2 personas quedaron allí con Jesús, hermanos. Y el Padre parecía que había abandonado a Jesús en ese momento. Pero ¿sabe por qué Jesús tenía esa sensación, hermanos, de que el Padre lo había abandonado? Era porque Él estaba llevando el pecado de todos nosotros allí a la cruz del Calvario, mi hermano. Amén. Y Dios, hermanos, cuando ve el pecado, hermanos, Él no está de acuerdo. Amén. Así como David sintió tremenda sensación de abandono, así como Sansón sintió tremenda sensación de abandono en el momento de la dificultad, en el momento en que habían caído en el error, yo pienso que Jesús, ustedes saben, Jesús no cometió ningún error. Jesús es santo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Pero Él, por llevar el pecado de cada uno de nosotros, hermanos, el Padre lo abandonó por un momento, aparentemente, y se sintió solo. Pero qué bueno, hermanos, que allí fue el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hoy nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario, Él llevó, hermanos, en esa sangre derramada en el cruz del Calvario, Él llevó el pecado de todos nosotros. Y es por eso que hoy estamos en esta tarde. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es por eso que hoy estamos en esta tarde y podemos glorificar a Dios. Podemos decir: Dios está con nosotros. Yo quiero decirle en esta tarde, usted en esta pandemia quizás se ha sentido abandonado, hermano. Quizás ha dicho: nadie me visita, nadie viene a verme. Qué desgracia, hermano. Y muchas veces nos quejamos y decimos: quizás
Dios me ha abandonado. Yo quiero decirle en esta tarde, Dios no lo ha abandonado. Dios está con nosotros en esta tarde y Él vive, hermano. Y es esa la misericordia de Dios, que hoy estamos aquí, hermanos. Cuando yo estuve enfermo en esta pandemia, hermano, yo decía, quizás me voy a morir. Dios me ha abandonado. No, hermanos, Dios nos levanta. Dios nos levanta y nos sentimos como nuevas personas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Nos sentimos más bofitos, porque la misericordia de Dios es grande, hermanos. La misericordia de Dios es grande. En primer lugar decimos, hermanos, que Dios, algo que cierra los cielos, que hace obstáculos para que usted no viaje directo hasta allá, es el pecado en primer lugar. Pero sabe una cosa, hermanos, que hay hermano, también cosas que también nos llevan a la presencia de Dios en esta tarde. Hay cosas que abren la bendición y que abren, hermano, en esta tarde, que Dios esté con nosotros siempre. A pesar que muchas veces nosotros hemos cometido errores. ¿Cuántos han cometido errores aquí? Todos hemos cometido errores. Pero Dios es grande en misericordia también. Y en esta tarde yo quiero decirle que Dios, hermanos, da oportunidad a nuestra vida para que nosotros cada día seamos llenos del poder de Dios y tengamos un acceso directo, hermanos, a la bendición de Dios. Y hay 4 cosas que yo quiero mencionar en esta tarde que nos dan acceso directo a la presencia de Dios. Y una de ellas, hermanos, es la tribulación. ¿Cuántos creen que en la tribulación nosotros buscamos más de Dios, hermanos? Sí, hermano. En la angustia buscamos más de Dios. Cuando se le enferma su niño, sí o no, hermanos, pide oración y oren por mí. Venimos al ayuno y venimos los domingos y venimos a cualquier, estamos dispuestos, hermanos. La bendición de Dios cae sobre nosotros porque nosotros estamos más fervientes delante de Dios. La tribulación nos ayuda a acercarnos a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos acceso, ¿qué? Directo al reino de los cielos o a la bendición de Dios, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que yo quiero decirles en esta tarde, que la tribulación, hermano, que nosotros estemos pasando en esta tarde, la congoja, el problema que tenga con su esposo, el problema que tenga con su hijo, el problema económico que usted pueda tener, ese problema de trabajo que usted pueda tener en esta tarde, yo quiero decirle algo. Esa tribulación, hermano, que no sirva para que nos decaigamos, para que fracasemos, no, que sirva para que nosotros nos acerquemos más a Dios, hermanos. Porque algunos ya no quieren congregarse. Los enfrió la pandemia. Ya no quieren ir a sus iglesias, ya no quieren congregarse, hermanos. Pero qué bendición que nosotros hoy estamos de pie y estamos en esta tarde, en este lugar. La tribulación, la prueba nos ha acercado más a Dios. Amén, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que cuando Esteban estaba muriendo, nuestro hermano pastor se refería a eso hoy en la mañana, que cuando entre más piedras le caían a Esteban por estar hablando de la palabra de Dios a los sacerdotes, por decirles toda la verdad, y ellos se enojaron y rechinaban los dientes, pero entre más piedras le caían a Esteban, ¿qué veía él, hermanos? Veía los cielos abiertos y a Jesús en la presencia junto al Padre. Qué maravilloso, hermanos. La tribulación de Esteban lo estaba llevando ¿a dónde? Directamente a la presencia de Dios. Tenía los cielos abiertos en ese momento, hermanos. Cuando más piedras le caían, más veía la bendición de Dios que le esperaba.
Y eso quiero que tenga presente usted, hermanos, que la tribulación, y que tal vez nos podamos morir, hermanos, pero si estamos, hermanos, firmes en la presencia de Dios, nosotros sabemos que vamos directo a la presencia de Dios. Amén. Como dice el canto aquel, hermano, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero cuando, en primer lugar, como en la primera parte, hermanos, cuando nos alejamos del pecado, porque el pecado es un obstáculo. En primer lugar, que dije, ¿qué nos acerca a Dios o nos da acceso directo a los cielos abiertos? Es la tribulación. Amén, hermanos. La tribulación, hermanos, nos acerca a Dios. Otra cosa que nos acerca a Dios es la perseverancia. Muchas personas ya no vienen a la iglesia, algunos ya no quieren venir. Hermano, y usted sabe que la perseverancia en las cosas de Dios nos acercan, nos hacen sentir que tenemos los cielos abiertos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero cuando usted siente una congoja, usted ya no siente deseo de venir a la iglesia, más cuando llega aquel hermano, ¿verdad?, a la hora inadecuada, cuando ya nos toca venirnos para el templo y usted no haya cómo decirle váyase, mejor, hermano, dígale vamos a la iglesia, hermano, pero no se quede en la casa, hermanos, porque hay que perseverar en las cosas de Dios, hermanos. Yo doy gracias a Dios por ustedes, porque, hermanos, muchos hermanos se conectaban a esa hora de la oración, muchos estaban orando, y usted sabe que por esas oraciones es que en esta iglesia, hermanos, casi no han habido casos, casi no han habido muertes, hermanos, porque la misericordia de Dios ha sido grande, hermanos, amén, por la perseverancia de muchos de nosotros. Cuando Elías estaba allá, hermanos, con una tremendo problema, hermanos, ustedes saben que en el pueblo de Israel había caído, hermanos, una sequía tremenda, hermanos. Ustedes saben algunos han leído la historia. Y saben, hermanos, que Elías no llovía en aquella época y hermanos, y necesitaban la bendición de la lluvia, hermanos. Y Elías comenzó a orar y le dijo al siervo: ve, sube el monte y ve a ver, ve a la mar y mira si hay alguna nube o hay algo que se vea que vaya a llover. Y cuando el siervo vino y le dijo a Elías: no hay nada. No hay nada, le dijo. Y Elías le dijo: voy a seguir orando y tú ve 7 veces más a ver. Y aquel hombre subía 1, subía 2, subía 3, subía 4, subía 5, subió 6, subió a la 7ª vez que subió a aquel monte. Dice que vio una nube del tamaño de ¿qué? De una mano. Hermano, la bendición estaba ahí. Y le dijo: apúrate, apúrate, porque las aguas del reino de los cielos ahí está abierto, la bendición viene. ¿Cuántos creen que la bendición viene para esta iglesia, hermanos? La bendición viene. Yo oigo, como dice el cántico de Joel Ruano, una lluvia que viene del cielo. Amén, hermanos, porque la bendición está, hermanos, para nosotros. Pero cuando somos perseverantes, ¿qué tal si aquel criado decía: no, ya no quiero subir, ya no aguanto tanto caminar? Pero Elías le dijo: no, sube, ve a ver. Yo me imagino a aquel hombre: no hay nada, decía cada vez que bajaba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta pandemia hemos ido a ver a nuestra refri y muchas veces no hay nada? Quizás no hay nada de bendición, no hay nada. Pero cuando somos perseverantes, hermanos, Dios provee. Amén, hermanos. Cuando somos perseverantes,
Cuando venimos a la iglesia nos metemos en la búsqueda de Dios, nos metemos en la oración. Hermano, usted no espere que a las 9 lo estén llamando. No, usted comience con su familia a orar a esa hora. Usted diga: hoy voy a orar. Yo quiero decirle, hermano, que en mi casa siempre teníamos esa costumbre, y hoy más, hermano. Hoy cualquiera está pendiente. Mis hijas, hermanos, mi hija menor era un poco así, que no le gustaba mucho, pero hoy ella: vamos a orar. Y es hora. Ahí está pendiente, perseverante. Y así tenemos que estar nosotros dentro de la iglesia, perseverantes y constantes. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Para ver los cielos abiertos. Amén, hermanos. Para ver la bendición de Dios. Hermanos, la unidad, tercera. Amén. La unidad nos ayuda a que la bendición de Dios venga y que se abran los cielos para nosotros. Una iglesia, hermanos, desunida, una iglesia pensando una cosa y otros pensando otra, no cae la bendición. ¿Cuántos creen eso, hermanos? No, hermanos, debemos de estar unánimes. Dice San Mateo capítulo 18 versículo 19 que si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad que sí?, en alguna cosa, hermano, Dios está dispuesto a darnos lo que nosotros le pidamos, pero que estemos de acuerdo todos, que estemos unidos, hermanos, buscando la presencia de Dios, que estemos unidos en la tribulación, perseverando, hermanos, y hermano, y que estemos unidos en la presencia de Dios. Aquella iglesia de los Hechos, dice la Biblia, hermanos, ellos no estaban separados o no estaban, hermanos, en el pensamiento separados, no, estaban unidos. Amén. ¿Y qué pasó, hermanos? Una tremenda unción del Espíritu recibieron a aquella hora, porque estaban juntos. Los vieron, hermano, ellos vieron la bendición de Dios cayendo sobre sus vidas. Ustedes saben el avivamiento que hubo en aquel momento en aquella iglesia, un avivamiento tremendo, hermano, porque estaban unidos buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios obra cuando nosotros nos unimos a buscar la presencia de Dios? Sí, hermanos. Y para terminar, hermanos, la adoración. La adoración nos hace ir directos a la presencia de Dios, hermanos. Cuando usted venga a la iglesia, cuando usted se presente a este lugar, trate de venir a adorar a Dios. No venga a ver al que está aquí adelante. No venga a ver al músico que bonito toca. No venga a ver, hermanos, al hermano que está allí cabizbajo, que está haciendo algo. No, usted venga, levante sus manos, cierra sus ojos y adore a Dios, porque eso nos lleva a la presencia de Dios. Eso abre los cielos, hermanos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Eso así es, hermanos. Eso abre los cielos. Eso abre la bendición para la iglesia, que nosotros adoremos. El Salmo 24, hay un versículo allí que es muy bonito, hermanos. Quiero que lo busque en esta tarde. El Salmo 24, versículo 7, mire lo que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Y qué dice? Y entrará el Rey de gloria. Hermanos, claro, eso de las puertas se está refiriendo a usted y yo, mis hermanos. Alzad, oh puertas. El salmista nos compara como a puertas a nosotros. Levantemos nuestras cabezas.
y adoremos a Dios en esta tarde. Porque eso hace que hermanos, el Rey de la Gloria entre a nuestra vida. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y nos sintamos llenos del poder de Dios. Nuestra vida estará llena del poder de Dios cuando nosotros, hermanos, veamos que Dios está con nosotros, cuando estamos unidos, cuando estamos perseverando, cuando estamos en adoración. Dios bendecirá nuestra vida. El Rey de la Gloria entrará en su vida, entrará en mi vida en esta tarde. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? ¿Cuántos quieren tener acceso directo a la presencia de Dios? Que los cielos se abran, la bendición se abra para nuestra vida. Pero eso sí, hermanos, en primer lugar, el primer obstáculo que hay en nuestra vida es el pecado. Tenemos que decirle no al pecado, no a los errores. No, hermanos, tenemos que estar como cuando estemos en tribulación, busquemos a Dios. Hermanos, tratemos de ser perseverantes, tratemos de estar unidos y tratemos de adorar al Señor. Y una última cosa, hermanos, que está también, que abre los cielos, ustedes saben muy bien el versículo, es cuando nosotros ayudamos a la iglesia. Amén. La Biblia dice, hermanos, trae tu ofrenda, ¿verdad que así dice, hermanos? Y que haya abundancia, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y yo abriré, ¿qué? Sí, hermano. Cuando usted da dadivoso con las personas, sus vecinos, cuando usted da dadivoso y usted, hermano, sabe que dentro de su corazón usted tiene que ofrendar, tiene que dar para la obra de Dios. Y esto, hermanos, no es que nosotros estemos pidiendo, no, esto tiene que salir de usted, hermanos, es algo voluntario, es algo que usted siente que Dios lo va a bendecir, hermano. Hágalo, porque Dios va a derramar bendición sobre su vida. En esta tarde, ¿cuántos creen que el Señor estará con nosotros, bendiciéndonos, si estamos de esta manera? El Señor está con su iglesia en esta tarde para bendecirnos. Pero hay que estar fuertes buscando la presencia de Dios. Póngase en pie en esta tarde. Qué lindo es mi Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es lindo y está con nosotros? Cantemos en esta tarde ese coro y adore al Señor, hermanos, con su corazón. Adórele, porque Él está en medio de nosotros en esta tarde. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Y Él quiere bendecirle, mi hermano. Él quiere bendecir su vida. En esta tarde adore al Señor. Aleluya. Dígale, qué lindo eres. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor.